Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios? Muy buenos días, mi nombre es Ana Milena Tobón y hoy estaré con ustedes en nuestro devocional. Nuestro texto de hoy está en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 13. Vamos a leer hasta el verso 18. Acompáñeme. Dice: En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. Le respondí y le dije. Es un texto que quizás hemos leído por mucho tiempo, hemos meditado por mucho tiempo y hemos escuchado muchas predicaciones, sermones y enseñanzas sobre Isaías capítulo 6. Y quiero darles un poco del contexto de lo que pasaba antes de que entremos al acróstico casa, en nuestro tiempo de oración. Y es en aquellos días en Jerusalén, donde eran tiempos muy difíciles, tiempos donde había mucha decadencia moral, política y religiosa en el reino de Judá. Los gobernantes eran demasiado corruptos, era el pueblo demasiado idólatra, donde tenían lugares altos y allí sacrificaban adoración a sus dioses y a sus ídolos. Los ricos eran demasiado explotadores con el pueblo. En fin, había toda clase de maldad que tú y yo podamos imaginarnos. Entonces, lo único que parecía allí en ese lugar, en esa ciudad, en esa nación, que daba cierta estabilidad, era este rey llamado Uzías. Este rey que era un líder político, un líder militar, un líder que hizo lo recto delante del Señor, hasta que en el fin de su reinado violentó la santidad de Dios. Allí, después de reinar por 52 años, pasó con el rey Uzías, que nos habla Isaías capítulo 6. Entonces tú podrías encontrar más de la vida de este rey en Segunda de Reyes capítulo 15 y en Segunda de Crónicas capítulo 26. Allí habla más acerca de este rey, de quién era, de cómo empezó de bien, pero su final fue fatal. Entonces el Señor allí es donde empieza y llama a Isaías. Isaías, el profeta Isaías, le da un encuentro directamente con su santidad. Dios e Isaías. Isaías describe allí en Isaías 6 la majestuosidad de Dios. Y Isaías es considerado, el profeta mesiánico del Antiguo Testamento, porque apuntaba más a la venida del Mesías. Entonces, en el año de la muerte, dice en el versículo 1, de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. Allí esa experiencia
tan tremenda que tuvo el profeta Isaías con la santidad de Dios, se mantuvo predicando durante 50 años fielmente la palabra del Señor, la palabra de Dios, casi medio siglo. Entonces Isaías allí, después de tener esa grandiosa visión, de saber de que era algo que en su vida había sido transformada por la santidad de Dios, entonces él puso en manifiesto la gloria de Dios en su vida y en esa nación. Él allí predicó casi durante medio siglo, y en medio de tanta apostasía, en medio de tanta maldad, en medio de tanta corrupción moral, predicó el profeta Isaías. Aquí podemos ver que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo, como para decir Isaías era un hombre espiritual, un hombre lleno de Dios. No, estaba en la misma condición tuya, en la misma condición mía, pero la diferencia era que había tenido ese manifiesto de la gloria de Dios en su vida. Entonces allí vemos cómo esa visión que tuvo el profeta Isaías era algo apocalíptico, era algo que fuera de este mundo terrenal, era algo que una visión imposible de él olvidarla, de visualizarla nosotros como seres humanos. Y no es el propósito de poder ver cómo Isaías vio esto. Lo que él quiere enseñarnos aquí es que que nuestra imaginación pueda entender, pueda comprender cómo el profeta Isaías, después de haber tenido ese encuentro con su Dios, quiere que nosotros podamos visualizar, podamos comprender y entender la magnificencia de su santidad. Es lo que él quiere enseñarnos a través de este pasaje bíblico en Isaías capítulo 6. Es entender de tal pasión, ¿qué es lo que hace que un ser humano enseñe y predique a Dios con tal pasión, con tal fidelidad la palabra de Dios, como lo hizo el profeta Isaías? Entonces, ya con esto en mente, vamos a escuchar la siguiente canción y ya volvemos para que desarrollemos juntos nuestro acróstico casa. ¿Quién aviva el fuego de 1000 soles con poder? Que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Bueno, volvemos a nuestro primer momento y es nuestro tiempo de confesión. Antes quiero decirle el título de esta reflexión, de esta enseñanza, y es Eleva tu visión de Dios. Eleva tu visión de Dios. En el verso 5 dice: entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías temblaba de contemplar a Dios, pero también de contemplarse a sí mismo, de contemplar su pecaminosidad, de contemplar su iniquidad frente a la santidad de Dios. Isaías veía allí la suprema exaltación
de Dios como Rey soberano de todo lo creado. Isaías exaltaba a Dios diciendo: Él está sentado en un trono alto y sublime. Alto y sublime. Y mis hermanos, mis amigos, déjame decirte que el gran problema de muchos creyentes, de muchas iglesias, es de nuestro día a día, es que no tenemos una idea lo suficientemente elevada de quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Dios para nosotros? Nuestra mente y nuestro corazón están cerrados para poder ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos una distorsión en nuestra lista de prioridades. En nuestra lista de prioridades, sabiendo que Él es el único y el primero en nuestras vidas. Por eso es que tú y yo debemos pasar una experiencia similar a la que tuvo el profeta Isaías, porque allí él describe algo poderoso, y es nosotros necesitamos experimentar esa experiencia poderosa, ese trauma tan tremendo que tuvo Isaías de ver su pecado expuesto, de saber de que estaba perdido, que estaba deshecho frente a un Dios 3 veces santo. Entonces Jeremías capítulo 9, versículo 24 es precioso cuando dice que tú y yo necesitamos entender y conocerle quién es ese Dios. En eso debemos gloriarnos tú y yo, en conocer y entender quién es ese Dios. Entonces tengo unos puntos específicos para que oremos en nuestro tiempo de confesión, y es pedirle perdón al Señor porque hemos tenido en poco su presencia, su santidad, que hemos trivializado y hemos tenido en poco su presencia. Nuestro pensamiento acerca de Dios ha sido pequeño, que no ha habido una satisfacción plena en Él, por estar nosotros mirando el secularismo y el naturalismo aquí en este mundo. Entonces Isaías, al tener esa experiencia sobrenatural, su vida nunca más volvió a ser igual. Quedó en manifiesto en predicar la gloria de Dios y mostrar a su Dios verdadero. Oremos al Señor pidiendo perdón. Dios, en esta mañana, Dios, vengo delante de ti para poner en manifiesto también mi pecado, que está siempre delante de ti, Dios. Perdóname, Dios, porque he tenido en poco tu presencia. He tenido en poco, Dios, la grandeza de tu santidad en mi vida. He trivializado, Dios, el conocimiento de tu palabra en mi vida por mirar otras cosas pasajeras y momentáneas en este mundo que no traen satisfacción a mi vida. He tenido un pensamiento pequeño acerca de quién es Dios en mi vida. Cuando Isaías se siente frente a Dios y se siente el hombre más inmundo y más pequeño del universo, verse frente a su santidad y a su grandeza. Dios, perdónanos, perdona mi vida, porque he tenido una idea pequeña de quién es Dios en mi vida y te he tenido en poco, porque he bajado mi mirada de lo eterno, he bajado mi mirada de la santidad y plenitud de un Dios tan majestuoso y tan poderoso. Por eso hoy confieso mi culpa, mi pecado, queda al descubierto frente a un Dios tan santo y tan precioso. Ruego tu perdón para mi vida en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a escuchar y a meditar en esta canción. ¿Quién bajó a salvarnos, detractores de su ley? En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Bueno, volvemos a nuestro segundo momento y es nuestro tiempo de adoración. Y podemos ver aquí muchos atributos, pero algo que resalta es en el verso 3, cuando dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Isaías aquí nos describe la inmensurable grandeza de la santidad de Dios, de ver a un Dios 3 veces santo, de ver la estabilidad del universo, cómo se sostiene, porque nuestro Dios está sentado en su trono alto y en su trono sublime. Por eso el universo se sostiene y todas las cosas se mantienen es por su santidad, porque nuestro Dios sigue sentado en su trono alto y sublime. Los reyes de la tierra, de esta tierra, van y vienen, como pasó con el rey Usías. Pero nuestro Dios sigue siendo nuestro Dios soberano que permanece para siempre. Su trono permanece para siempre. Aquí vemos que ese atributo de Dios es un atributo divino, es el único atributo divino que se repite 3 veces, que nuestro Dios es, que se repite en la Biblia, que nuestro Dios es santo, santo, santo. No poderoso, 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 sino santo, santo, santo. Es algo sorprendente cómo este profeta quedó después de tener ese encuentro con su Dios. Fue algo traumático de verse frente a un Dios tan santo y de ver su pecado y su iniquidad. Por eso yo te invito a que adoremos a nuestro Dios, porque Él es 3 veces santo y su gloria llena toda la tierra y toda la tierra cuenta su gloria. Dios eterno, te adoramos. Te bendecimos, exaltamos tu nombre porque tú eres majestuoso, eres poderoso, eres eterno. Toda la tierra está llena de tu gloria. Todo el universo y lo que en él existe se sostiene y tiene estabilidad porque tú estás sentado en tu trono alto y sublime. Porque tu santidad llena todas nuestras vidas, llena el universo. Y nadie se puede contener ante tanta majestuosidad como el profeta Isaías, que cayó como muerto de tener este encuentro con su santidad y perfección. Señor, te adoramos, te bendecimos, porque tu santidad conviene a tu casa. Hoy te exaltamos una más y ves más y ves más. Te exaltamos, Señor, nuestra vida te alaba y te adora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me postro ante ti y
puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Bueno, estamos en nuestro tercer momento y es nuestro tiempo de súplica. Y yo aquí reflexiono, y quiero que tú también lo hagas, en que es abrumador pensar que un Dios como el nuestro, un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios tan majestuoso, tan esplendoroso, un Dios tan real, un Dios tan glorioso, poderoso, todo lo maravilloso que pueda haber en tu mente frente a un Dios tan santo, pueda ser tan cercano a nosotros. Esto quiebra mi corazón y me abruma de entender y comprender la misericordia tan infinita de nuestro Dios. Isaías, cuando vio la gloria de Dios, yo creo que lo primero que le saltó en su cara fue su propio pecado, ese resultado de entrar en contacto con ese Dios precioso, con ese Dios maravilloso, con ese Dios santo, vivo, verdadero. Isaías se sintió deshecho, no tanto, pues creo yo, se sintió deshecho no tanto por su pequeñez ante la grandeza de un Dios tan grande, valga la redundancia, sino por ver su iniquidad, por ver su maldad frente a un Dios 3 veces santo. Y en nuestro tiempo de súplica quiero que oremos, y es que el Señor nos ayude a reaccionar frente a este mundo donde nos hemos dejado infectar por tanto secularismo, con tanta naturalismo en nuestra generación, ignorando que fuimos comprados y separados por un precio alto, pero también por un Dios santo, y Él nos manda y nos dice: sean santos como yo soy santo. Es el atributo que comparte con nosotros, su santidad. Ignoramos que fuimos comprados con un precio tan alto, y fue su sangre, la sangre de Cristo allí en el madero, que fuimos seleccionados para su uso exclusivo, para que le diéramos gloria y le adoráramos. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a verlo como Isaías lo vio, que podamos tener una visión antitrivial, por decir algo, de quién es Él para nosotros, de que podamos tener una visión elevada de la santidad, de la soberanía de Dios, pero también tener esa visión elevada de la fealdad de nuestro pecado y de nuestra maldad en su justa dimensión, de que estamos deshechos sin Él, de que lo necesitamos. Vamos a orar. Dios, en esta hora, una vez más, Señor, seguimos en nuestro tiempo de súplica, rogándote, Dios, que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, a cambiar la cosmovisión y la perspectiva en nuestra mente, en nuestro corazón, de
entender y comprender quién eres tú, Señor, frente a nosotros, de comprender tu santidad, tu soberanía, pero también de comprender la fealdad y maldad de nuestro pecado y de nuestra necesidad por ese Dios santo, por ese Dios justo, por ese Dios precioso y maravilloso. Señor, nosotros estamos deshechos sin ti, como lo sentía Isaías. Sentirse menos que nada, Señor, frente a un Dios tan santo, Señor, y verse Él de un ser humano, un simple mortal, de labios inmundos, haber visto la santidad de Dios. Señor, ruego que por favor abras nuestros ojos. Señor, cuando tú abres nuestros ojos para verte, no es para destruirnos, Señor, sino para darnos vida y vida en abundancia, y para hacernos entender que sin ti estamos perdidos, deshechos, y que no podemos vivir en este mundo si no es contigo, si no es de tu mano, si no es asidos y abrazados a tu palabra, porque es la única forma de conocerte, ahondando y sumergiéndonos en tu palabra y conocerte más. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos como iglesia, como tus hijos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Escuchemos la próxima canción. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Bueno, y regresamos a nuestro último momento, y es nuestro tiempo de acción de gracias. Después de leer, meditar y comprender un poco este texto de Isaías 6, yo creo que deberíamos darle gracias al Señor, de rogarle primero que nos dé un corazón agradecido, que rebose de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, por ti y por mí, y es por habernos salvado. Démosle gracias al Señor por la gracia del Evangelio que tenemos en Cristo. Démosle gracias al Señor porque a pesar de vernos tan pequeños, su gran amor nos alcanzó y nos perdonó. Que podamos, que cuando tú y yo pequemos y ofendamos a Dios con nuestro pecado, podamos abrazar su perdón, podamos abrazar su gracia, la gracia que Él nos ha otorgado a través de Cristo, pero que también tú y yo, que hemos experimentado esa gracia y ese perdón a través del sacrificio de Cristo en la cruz, podamos también extenderlo a otros y diciéndole, como decía Isaías en el verso 8, heme aquí, envíame a mí. Envíame, Señor, a mostrar a Cristo a otros que están perdidos en sus delitos y pecados. Es una forma de poder accionar en gratitud a nuestro Dios. Oremos al Señor. Señor, gracias. Gracias por habernos salvado de vivir lejos de ti para siempre. Gracias, Señor, por mostrarnos
la grandeza del Evangelio a través de Cristo. Gracias por permitirnos abrazar tu perdón y entender aún en esta mente tan finita, poder entender el sacrificio tan grande que hiciste en la cruz por nosotros y poder llegar a otros que necesitan ese mismo perdón. Aquí estamos, Dios. Henos aquí. Henos aquí, Señor. Es una forma de poder mostrar tu perdón y amor que ha llegado a nuestros corazones, poderlo extender a otros que no lo tienen. Úsanos para tu gloria. Úsanos para extender el reino de Dios en esta tierra a través de tu amor, a través de tu perdón, a través de tu gracia, reconociendo nuestra necesidad de ese Salvador precioso. Oramos pues en acción de gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias por haberte quedado hasta este último tiempo y haber escuchado esta reflexión, haber juntos meditado en la palabra del Señor. Entonces, si tú ves que este devocional ha sido bendición para tu vida, si Dios te ha hablado de una forma personal y directa, deja que este devocional también pueda llegar a otros corazones y compártelo. También, si deseas interactuar con nosotros, pon tu comentario aquí en nuestra caja de comentario, tu petición también, y estaremos orando por ti. Y sin más, me despido diciéndote un Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.